Bien, buenas noches. Creo que hoy no hay bienvenida, ¿verdad? Vamos a... Bueno, bienvenidos a la iglesia. Estamos un poquito menos de lo de siempre, pero estamos con el deseo de aprender de la palabra del Señor. Así es que vamos a hacer eso, a estudiar la palabra del Señor. Quise hacer esto más como un estudio porque la narrativa de lo que pasó el día lunes, en esa última semana del sacrificio de nuestro Señor Jesús, la narrativa es bien clara y aparentemente no necesita mucha explicación. Lo que allí sucedió es un cuadro muy claro, muy vívido de lo que el Señor hizo ese día lunes. Así es que vamos a ir a la Escritura, y aquí está el pasaje en Mateo capítulo 21, versículos 12 al 27. Entonces van a ver ustedes la descripción del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 12 en adelante. Sí, Mateo 21, 12 en adelante. El tema de esta noche es su autoridad. Entonces, vamos a tener la lectura, pero el enfoque, la parte donde debemos enfocarnos es en esa palabra, la autoridad de Jesús. Ese es el enfoque. Entonces, ya que estamos pocos, yo creo que es más fácil concentrarnos, poner la atención que necesitamos para poder irnos comprendiendo por qué el evangelista Mateo introduce este evento un poquito fuerte en el registro de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Mateo 21, 12. Dice así la Escritura. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas también, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Observe que no se mueve del templo. Ahí está en el templo siempre. Y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que él hacía, y a los muchachos, habían unos jóvenes por ahí, aclamando en el templo y diciendo, trate de imaginarse la escena: Hosana al Hijo de David. Y mire la reacción de los sacerdotes, principales sacerdotes y escribas. Se indignaron y le dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis
de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera. Mira, a veces nos critican porque decimos, me salí para afuera, ¿verdad? Pero son figuras literarias, como para enfatizar algo. Salió fuera de la ciudad, a Betania, y pasó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, o sea, a Jerusalén, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo a la higuera: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bien. Después de haber orado por este mensaje hace unos instantes y de haber leído esta porción de la palabra, ahora quiero sacar el mayor provecho a estos 30 minutos que tenemos para estar meditando, reflexionando en el primer día, bueno, realmente el primer día de la semana de la Pasión comienza el domingo, pero ese no lo incluimos en la serie. Arrancamos con lunes. Usted recuerda, el domingo es cuando Jesús llega, ¿verdad? Y es vitoriado por el pueblo, y ahí donde le ponen palmas, ¿verdad? Y Jesús entra en el asno, ¿verdad? Cabalgando el asno y todo eso, y él recibe muchas alabanzas del pueblo, el mismo pueblo que lo colgó en la cruz, ¿verdad? Lo exalta en la entrada a Jerusalén. Pero el día lunes pasó esto que estamos leyendo nosotros. Déjeme explicarle. Bueno, voy a hacer un par de preguntas también. ¿Quién escribió esta historia, según lo que ahorita hemos leído? ¿Quién lo escribió? Mateo. Ahora, no voy a dar como una predicación de los detalles de ese momento que Jesús llega al templo y, como dice ahí la escritura, ¿verdad?, echa a los mercaderes, a los vendedores, los saca, le da vuelta a las mesas y las sillas y todo eso. No me quiero enfrascar tanto en la parte esa, sino que mi objetivo es que usted comprenda por qué está esta porción, esta narración allí en el capítulo 21 de Mateo. ¿Qué quería lograr el evangelista Mateo al meter esta narrativa en esa parte de su libro? Para eso, para llegar a mi objetivo, para que usted comprenda por qué, primero, por qué pasó lo que pasó en el templo, y segundo, por qué Mateo lo incluye en el registro bíblico. Esta es parte de lo que yo pienso desarrollar, una introducción que ya la di. Ahora viene la exposición.
Mateo, bueno, al estudiar esta porción de lo que pasó en el templo, entonces tuve que tener un panorama de todo el libro. Porque si tomamos solo lo que pasa en el templo, lo que registra Mateo de lo que sucedió en el templo, no le hallo mucho sentido. Pero cuando lo encadenamos en el todo del libro, entonces yo entiendo por qué Jesús hizo eso y por qué Mateo lo incluye en su registro bíblico. Vamos otra vez. Según esta pequeña porción de la Escritura, Jesús hizo 3 cosas allí en el templo, ese día lunes. Número 1, echó a todos los vendedores y a los que compraban también, los sacó. Número 2, en el templo, sanó a los ciegos y a los cojos. Imagínense qué contraste. Primero le saca las sillas y las mesas y el dinero lo tira al suelo. Son detallitos que tienen importancia también, pero en otra ocasión vamos a hablar de todos esos detallitos. Ahorita quiero que usted se vaya desde esa puerta para afuera pensando en el por qué Jesús hizo eso y por qué Mateo lo incluyó en su libro. La tercera cosa que dice ese pasaje es que allí en el templo también silenció, calló a los principales sacerdotes y escribas, los dejó mudos. Y si usted observa, cuando Jesús hace lo que hace o hizo lo que hizo, aquí le voy a hacer una pregunta a usted, una pregunta capciosa. Yo sé que ustedes pueden responderla, esta pregunta, pero se la voy a dirigir a alguien en específico. A Tati, la doctora Tati, que acaba de graduarse. Porque es doctora, le voy a hacer esta pregunta. Tati, humanamente, físicamente hablando, Jesús le da vuelta a las mesas y las sillas y bota los dineros en toda esa parte donde él estaba y saca, echa a los vendedores y a los compradores. La pregunta es esta: entre 2 personas no pudieron haberlo detenido, ¿verdad que sí? Pero es curioso, nadie lo detuvo, nadie. Con 2 lo hubieran detenido, pero nadie lo detuvo. No porque no podían, sino porque allí se resalta la autoridad de Jesús. Sigamos avanzando. Esta es una ilustración, por supuesto, de lo que era el templo, del que está hablando allí Mateo, al cual llegó Jesús. Probablemente estos vendedores se habían apropiado de todo este patio, que aquí se ve pequeño, pero era grande. Este patio que le llaman el patio de los gentiles. Este es el templo, pero este patio de los gentiles, los vendedores, los mercaderes se habían apropiado y se habían aprovechado de la necesidad de toda la gente que venía para la fiesta, porque acuérdense que estamos ya en la fiesta de la Pascua, y venían a ofrecer sacrificios, pero les exigían que pagaran con una moneda que estaba en curso legal en ese momento y no en otras monedas. Entonces todo el mundo tenía necesidad de cambiar para comprar los animalitos que iban a sacrificar el día de la Pascua. Era un negocio redondo. Ahora, entonces seguramente
de aquí hizo eso Jesús. Aquí es donde dio vuelta a las mesas, a las sillas y tiró el dinero en el suelo, en esta región del patio de los gentiles. Sigamos. Ahora, ¿por qué el templo? Ahí están las respuestas. Número 1, en la concepción hebrea, en la concepción judía, el templo era una figura del universo. Ahora, vaya captando entonces por qué Jesús hizo lo que hizo. ¿Por qué Jesús llegó en buen salvadoreño a poner en orden a la gente? Era figura del universo. Número 2, el templo también era un símbolo del lugar de habitación de Dios. Era la morada de Dios. Número 3, era también, Pablo usa esa figura y en el concepto hebreo también el templo era una figura del cuerpo y de la naturaleza, de la forma y del cuerpo humano, el cual en el concepto hebreo era muy, muy sagrado. Siguiente, el templo, este es muy interesante, era un símbolo del cielo. Y en último lugar, el templo, este es más fuerte todavía, y aquí es donde ya vamos como aterrizando. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo en el templo? Porque el templo era el símbolo del reino de Dios. Ahora hagamos una pausa en las diapositivas ahorita, solo que se me apagó el cronómetro, hermano. No sé qué pasó ahí. Ahí está. Ahora, hagamos una pausa en las diapositivas. ¿Por qué incluye Mateo esta narrativa de lo que pasó en el templo? Muchas cosas hizo Jesús, pero ¿por qué esta sí la incluyó? Escúcheme con atención. ¿Recuerda cómo inicia Mateo su libro, su evangelio? Lo inicia con la genealogía de Jesús. ¿Se acuerda? Y es porque Mateo está conectando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y comienza, y desde el inicio, desde Mateo 1:1, se nota la intencionalidad didáctica de Mateo, de demostrar 3 cosas de Jesús. Demostrar que Jesús era el verdadero rey de los judíos y del mundo entero, el verdadero sumo sacerdote de todo el mundo y el verdadero profeta. Esa era la intención de Mateo. Por eso es que él, claro, uno lee todo el libro de Mateo y cuando no tiene estos lineamientos, esta forma de analizar el libro, uno se pierde leyendo historias y para uno simplemente serían historias aisladas, partecitas por ahí, partecitas por allá, pero no hay un hilo conductor. Pero cuando le digo esto, ¿qué 3 cosas se propone Mateo demostrar con todos los 28 capítulos? Son 3 cosas. ¿Se acuerdan de lo que le acabo de decir? ¿Cuáles 3 cosas? Que Jesús es el verdadero rey del universo, que Jesús es el verdadero sumo sacerdote y que Jesús es el verdadero profeta. Entonces, todos los capítulos, 28 capítulos de Mateo van demostrando eso en aquí voy a ocupar la palabra de Felipe, en un crescendo. Mateo es una obra de arte.
Es como una obra teatral en donde Mateo va arreglando cada escena y aumentando en intensidad hasta que demuestra lo que él se propone, que Jesús es el Rey del universo, es el sumo sacerdote del universo, es el profeta de todos los profetas. Y termina en el 28, capítulo 28, y se da por satisfecho y dice: lo logré. Ahora rapidito vamos a ir haciendo ese crescendo y nos vamos a detener donde nos toque. Vamos a ver. También esto es importante. El templo era esto es bien bonito, el templo era una figura de la teocracia del reino de Dios en los cielos descendiendo a la tierra. Por eso Jesús dijo, ¿se acuerdan? Más adelantito creo que dice Jesús: destruyan este templo y en 3 días yo lo vuelvo a levantar. ¿Y a quién se refería él? A él. Porque el templo de los judíos simbolizaba la presencia del reino de Dios aquí en la tierra. Eso. Otro, el templo era una figura de algo que estaba por venir. Y ya voy a explicar qué es lo que estaba por venir. El templo también era una figura del cuerpo de Cristo. Y por último, era una figura de su iglesia, la verdadera casa de Dios. Ahí está. Este es un cuadro que contrasta el antiguo pacto con el nuevo pacto. En el antiguo pacto tenemos un tipo de la historia de Israel. En el nuevo tenemos el antitipo, el complemento, el cumplimiento de la historia de Israel en Cristo. En el antiguo pacto hay un anticipo de la teocracia. ¿Por medio de quiénes? Los reyes. En el Nuevo Testamento hay un cumplimiento de la teocracia. ¿Sabe quién es el cumplimiento de la teocracia? Cristo. En el Antiguo Testamento se nota el antiguo pacto, en el Nuevo se nota el nuevo. En el antiguo pacto se habla de la teocracia, en el Nuevo del reino de los cielos. En el antiguo se habla de las demandas de la ley, en el nuevo se habla de las bienaventuranzas. En el antiguo se habla de un monte Sinaí, aquí se habla de un monte de las bienaventuranzas. En el antiguo se habla de una profecía, en el nuevo de una predicación. En el antiguo se habla de un sacerdote, en el nuevo de un redentor. En el antiguo se habla de una realeza, en el nuevo se habla de la gracia. Y aquí viene el crescendo. Esto va a ir rapidito. Vea la obra magistral del escritor Mateo, cómo va encaminando sus narraciones hasta llegar al templo, a demostrar que él es esas 3 cosas: rey, sacerdote y profeta. Vamos. Este cuadro o estos cuadros que voy a mostrar ahorita, espero hacerlo rápido. Se me apagó otra vez el reloj, hermano. Este cuadro es una forma de ver el ascenso del argumento de Mateo. Y vamos a analizarlo un poquito. La primera parte es donde Mateo presenta a Jesús como el Mesías verdadero, teocrático, entrando al mundo. Y entonces está dividido este cuadrito en 5 secciones. Y usted revisa, si usted quiere le puedo dar copia de esto para que lea otra vez Mateo y ya va a ver que lo va a ver de otra manera Mateo. Y lo revisa, el capítulo 1 de Mateo habla de eso, de los tipos proféticos del Mesías. Y ahí habla en el capítulo 1
¿de dónde viene Jesús? Demostrando la realeza de Jesús, el linaje real, o sea, es un rey, es hijo de David, etcétera. Y ahí va avanzando, ¿verdad? La encarnación es rechazado por la teocracia. El mundo judío tenía su teocracia y ahí no cabía Jesús. Sigamos. Luego es desconocido y humillado en el capítulo 3. Lea el capítulo 3 y se va a dar cuenta de cómo Jesús es rechazado, es desconocido. Aún sus hermanos lo desconocen y es humillado. Luego en el capítulo 4 ya se prepara para su ministerio. Vamos al siguiente cuadro. En la parte número 2 sigue Mateo construyendo su argumento en un crescendo y va aumentando la intensidad y dice que el Mesías teocrático se manifiesta al mundo, pero todavía no es reconocido como el Mesías. Al contrario, es desconocido. Se manifiesta como un profeta. Lea los capítulos 5 al 9 y va a ver cómo Jesús predica de su reino. Lea los capítulos 10 al 13 y va a ver que Él se manifiesta como rey, pero dice, no lo digan todavía, no es mi momento. Lea los versículos 14 al 16, se manifiesta también como el sumo sacerdote. Siguiente, parte número 3, Mateo da otro avance en su argumento, en su demostración, y en la parte 3 presenta a Jesús como el Mesías teocrático, presentando el reino de los cielos, su reino. Léalo, lea estos capítulos 16 y 17, y ahí introduce ya a algo muy importante dentro de su reino, que es la iglesia. Confesando a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Mire cómo va aumentando, va el crescendo de Mateo, va aumentando la intensidad. Se va haciendo más vibrante la escena. Luego describe en el capítulo 19 quiénes componen esa familia sacerdotal en la iglesia, y llegamos al 20, habla de la futura o del futuro de la realeza de su iglesia en el capítulo 20. Y ya casi llegamos a nuestro capítulo. Aquí llegamos a nuestro capítulo. En la parte 4, Mateo aumenta otra parte de intensidad de su narración, tratando de llegar a su objetivo de demostrar que Jesús es el verdadero rey, que es el verdadero sumo sacerdote y que es el verdadero profeta de profetas. Y se entrega Jesús a la fe mesiánica de su pueblo. ¿Cómo era la fe mesiánica de su pueblo? Era tergiversada. ¿Saben cómo era el Mesías que esperaba a su pueblo? Con corona, con espada, con caballos, con un ejército y eliminando a los que les subyugaban. Pero Mateo hace la explicación. Y entonces aquí Mateo lo presenta a Jesús como el Mesías teocrático que se entrega a esa fe mesiánica, y usted lee el capítulo 20 y allí en el capítulo 20 arranca la parte ya como más excitante de la obra dramática del ministerio de Cristo en la tierra. Y dice Jesús, allí en los primeros versículos, anticipa su final. Él dice, debo ir a Jerusalén y debo morir. Sus discípulos, ¿verdad?, se han de ver asustados cuando les dice eso. Jesús, pero está comenzando lo bueno y tú no estás hablando que te vas a morir. Sí, pero así es la cosa, así es mi plan. Ese es mi plan. Seguimos.
Sigue explicando algo sobre su trono y sobre su cruz. Porque hay dos por ahí, metiches, interesados, que le dicen a Jesús: Jesús, ¿sabes qué? Yo veo que este volado ya va a reventar, entonces como que ya va a reinar, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? ¿No nos podríamos poner uno a tu lado y el otro, uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Porque esto ya va a reventar, yo veo que ya está cerquita. Y Jesús le dice: ustedes no saben lo que hablan, ustedes no saben lo que están diciendo. ¿Pueden beber la copa que yo bebo? En otras palabras, ¿pueden morir como yo voy a morir? Ustedes están hablando en términos humanos, están hablando de una, voy a usar este término ahorita muy intencionalmente, de una teocracia, pero una teocracia terrenal. Y no es así, no es así. Luego, capítulo 20 también, se manifiesta Cristo como un rey cuando entra a Jerusalén, ¿verdad? Y Él permite que pasen esas cosas, que lo exalten, que le griten: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en él. ¡Wow! Le estaban diciendo Mesías. Y Jesús no les impide eso. Ahí se está ya manifestando Cristo como rey. Por eso lo permite Él. Pero en el 21, donde ya gritan Hosana, ese Hosana significa, fíjese lo que significa Hosana. Significa Dios salva. Y se lo dicen a Jesús. Dios salva. Por eso dice ahí, el Hosana que le gritan a Jesús es una declaración profética de su reinado. El Hosana. Por eso Él lo recibe y lo exalta. Luego, en el 21, llegamos a nuestro tema. Pero Jesús no se quiere morir o no quiere dar su vida por nosotros sin antes poner algunas cosas en su lugar. Y ahí es donde llega al punto. Este es el clímax de esta enseñanza. Ya expliqué qué significaba el templo. Ya expliqué todo eso. Ya lo dije. El templo representaba, simbolizaba todo lo que ya expliqué. Pero en la teocracia judaísta, el templo se había convertido en ¿qué, hermanos? En una cueva de ladrones. Los que defendían la teocracia terrenal habían usado el templo como una guarida para esconder y para disfrazar todo su falsa religiosidad. Y Jesús dice: este templo no es para eso. Así que voy a hacerlo calmado, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo lo hizo Jesús. Así que, señores, se me van, porque esta es mi casa. Y cuando Él dice eso y llega al símbolo máximo del pueblo judío, que era el templo, por todo lo que ya expliqué, entonces los judíos se quedan pasmados, boca abierta, porque reconocen que el que está diciendo eso es el rey, el sumo sacerdote y el profeta de todo el universo. Y no tienen más que decir que silenciarse, callarse e irse. El significado de ese templo. Jesús recupera el significado del templo. Inmediatamente que los echa a los ladrones y mercaderes y los compradores,
Él demuestra para qué es el templo. El templo es el centro de la salvación del hombre y de la restauración. Y por eso es que inmediatamente en el templo Jesús restaura la vista a los ciegos y hace andar a los cojos. Y el efecto fue inmediato. Los jóvenes, aquí voy con los jóvenes, que los jóvenes, hermanos adultos, no sé si algún día ya les dije esto, pero si no, es primera vez que se los digo. Los jóvenes, no me vayan a enojar los adultos, los jóvenes son más puros que los viejos. Por curiosidad, ¿quiénes están de acuerdo conmigo en eso? Levanten la mano. Usted sí, ¿verdad? Yo sí. Los jóvenes son más puros que nosotros, por varias razones. Ellos pudieron reconocer lo que los grandes sacerdotes y escribas y fariseos nunca quisieron reconocer, que ese Jesús era el verdadero rey, era el verdadero sumo sacerdote y era el verdadero profeta. Y por eso los jóvenes empezaron a gritar: Hosana, Hosana. Wow. Pero hay otro acto simbólico ahí también. No hace mucho énfasis la escritura en esa partecita, pero yo lo quiero enfatizar. En el último versículo que leíamos decía, de ese párrafo, decía: y salió. Esa palabra tiene un significado profético también. Significa que Jesús abandonó ese sistema errado, torcido de concebir el templo de Dios. Y cuando Él abandona el templo, el significado es: ustedes no tienen remedio. Y lo que voy a hacer es abandonarlos. ¿Dónde se cumple ese abandono? Unos años después, cuando ese templo que simbolizaba todo lo que ya dije es reducido a piedras, porque ahora el verdadero templo somos nosotros. ¿Es correcto? ¿Y quién tiene toda la autoridad para gobernar sobre su casa, sobre su templo? Solo el Señor Jesús. Por eso deberíamos, nosotros que somos su templo, deberíamos comportarnos como tales, como un templo. Y Pablo lo replicó. ¿No saben que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo? Habían dos palabras griegas para templo: naos, y la otra era hierón. Cuando Pablo dice ustedes son templo, está diciendo la palabra más importante, que significaba la parte más interna del templo, que era el lugar santísimo. Pablo eso está diciendo. Ustedes son la parte que está más al fondo del templo, que era el lugar santísimo. Por lo tanto, no deberíamos de contaminar este templo y convertirlo en cuevas de ladrones o de pecado. Oremos, hermanos. Padre, qué autoridad la de Jesús. Y ya en esa última semana sobre la tierra, Él mostró su autoridad abiertamente.
Gracias, Señor, porque nosotros tenemos claro el tema de su autoridad, de Jesús. Y un día Él vendrá en las nubes, no como el hijo del carpintero, vendrá como el Hijo de Dios, envuelto con su realeza como Rey. Padre, gracias, Señor, pero ayúdanos también, ayúdanos a ser sensibles, a vivir bajo esa autoridad, a no comportarnos como esos sacerdotes, escribas, fariseos, que por su orgullo y por su falso concepto de teocracia no supieron reconocer el señorío de Cristo. Pero nosotros sí, Señor, te reconocemos como nuestro Señor, reconocemos tu autoridad, sabemos que eres el Señor, el Rey, el sumo sacerdote y el profeta para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida libre de contaminación y que nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente sea tu templo, tu morada, y que no lo contaminemos de falsa religiosidad, de escepticismo, sino seamos verdaderos creyentes, hijos tuyos, que vivimos de acuerdo a tu palabra. Si usted nos visita por única vez o primera vez en esta noche y nunca ha recibido a Cristo, ¿le gustaría abrirle su corazón a Jesús y reconocerlo en su corazón como el dueño, el Rey de su corazón, el sumo sacerdote y el profeta de su vida? Si es así, levante su mano. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien esta noche que nos visita y levanta su mano, recibiendo a Cristo como su Rey, como su Salvador? Padre, ayúdanos, Señor, a vivir como templos consagrados para ti, reconociendo tu autoridad en nuestra vida. Te lo pedimos. También oramos por este tiempo especial para que mediante la ofrenda de tu pueblo también tú seas glorificado y que esta ofrenda sea usada en el crecimiento de ese reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.